Bienvenidos al break de transformación de TV. Vamos a ver la temática de cómo transformar tu modelo de negocio y potencializar tus productos en la era digital. Mi nombre es Luis Acosta, soy experto en transformación digital. Llevo más de 12 años vinculado a la academia en la Universidad de los Andes como profesor de cátedra de esta temática y he sido consultor para diferentes empresas del sector público y privado de diferentes industrias. ¿Cómo transformar tu modelo de negocio y potencializar tus productos en la era digital? Para ello vamos a ver una noción práctica de lo que es transformación digital. Vamos a despertar tu mentalidad digital y a transformar en 4 pasos tu modelo de negocio para lograr resultados de muy alto impacto. En transformación digital estamos en una economía enmarcada en una cuarta revolución industrial que está creciendo de una forma exponencial y esto nos permite oportunidades y crecimientos también para nuestro modelo de negocio. Cada vez está generándose en esta economía una rápida adopción digital por parte del consumidor que demanda más y mejores experiencias. Por ello es importante que transformemos nuestros modelos de negocio y la transformación surge por la necesidad de los negocios de adaptarse al cambio a estos ecosistemas digitales que están surgiendo para lograr esas experiencias que desean sus clientes. Ahora, vamos a ver qué no es y qué es. No es digitalizar el modelo de negocio actual. Es potencializar e incrementar valor. No es un proyecto. Hay que ver la transformación digital como un proceso dentro de la empresa, como puede ser el proceso operativo, el proceso de generación de producción, el proceso de marketing, de ventas, de igual forma, también el proceso de transformación digital. No es un desarrollo que se hace solamente con el equipo interno. Nos invita a colaborar con el ecosistema externo. No es responsabilidad solo de tecnología o el área tecnológica o el responsable que tiene este rol dentro de la organización a nivel tecnológico. Ni siquiera es de los proveedores que podemos tener apoyándonos en estos elementos y en estos procesos de tecnología. Es una responsabilidad de todos. Y cuando hablamos de todos, no solamente es los empleados de la organización, también hay que involucrar nuestros proveedores, nuestros clientes y todos los participantes de un ecosistema en el cual pues, nuestros negocios participan. No es un gasto, hay que verlo como una inversión que tiene un riesgo. No es implementación tecnológica, es adopción tecnológica. Teniendo en cuenta ya un poco más claro lo que es transformación digital, vamos a ver unos principales beneficios que debe lograr la transformación digital en nuestros negocios. El primero de ellos es cómo incrementamos la generación de valor. Cuando hablamos de generación de valor, no es solamente los ingresos de la compañía o del negocio, es cómo le estamos generando mayor valor, no solamente a nuestros clientes, sino también a nuestros clientes internos, a nuestros empleados y a los diferentes grupos de interés, incluido construcción país, incluido sociedad. También cómo mejoramos la eficiencia operacional, cómo más allá de simplemente digitalizar o automatizar, eso tiene que verse traducido en ser más eficientes, en que esa eficiencia operacional nos apoye a poder generar una mejor experiencia y eso nos contribuye a una generación de valor. Y tercero, aumentar la productividad de nuestro talento, de nuestra gente. Recordemos que si no humanizamos la transformación digital, si no tenemos claro que esto es para mejorar la vida de las personas, por las personas, con las personas, estamos simplemente perdiendo un gran componente importante de conectarnos más con nuestro cliente, ser más empáticos con la necesidad de nuestro cliente desde ese componente humano, dejando de lado que la tecnología simplemente es un habilitador y acelerador para lograr todos estos 3 objetivos y beneficios. Ahora, ¿qué tanto hemos aprendido en la evolución de transformación digital? Porque esto pues lo hemos escuchado desde mucho tiempo atrás, desde el 2012, el 2014, empezó a hablar un poco este tema y este concepto de transformación digital. Y lo primero que empezó a realizarse en temas de transformación fue transformar los modelos de negocio, los modelos a través de las primeras estructuras que se tenían metodológicamente para el proceso de transformación digital. Y ahí se empezó a cometer un gran error y fue centrarse más en la segunda palabra de la composición de transformación digital,
que es digital y empezar a generar esa connotación tecnológica y no centrarnos en la primera palabra, que es transformar. Transformar de un estado deseado que queremos empezar a buscar nuevos clientes de una forma diferente, con productos más rentables, con productos que nos permitan crecer de forma no incremental, sino exponencial. Y ahí empezamos a tener un proceso más orientado a tecnología y no a la oportunidad de hacer las cosas mejor y de forma diferente. Luego empezó en el 2016 ya a haber estudios, incluso en el Foro Económico Mundial, se empiezan a analizar los primeros impactos de la transformación digital en las empresas, en las industrias y en las economías de los países. Y ahí empezó a surgir la desaparición, por ejemplo, de muchos modelos de negocio. Si ustedes recuerdan el caso de Blockbuster con pues, el modelo disruptivo que generó Netflix y así, pues muchos como el caso de Kodak y el indicador, digamos, más relevante fue que más de la mitad de las empresas Fortune 500, es decir, las 500 más grandes del mundo que habían desaparecido desde el 2000 al 2016 que se hizo el estudio, fue por temas de transformación digital, por no transformarse primero, y no es un componente de tecnología. Yo les doy un dato. Blockbuster no es que no haya hecho algo parecido a nivel de streaming de Netflix, incluso también tuvo una plataforma de streaming. Hizo a nivel de plataforma tecnológica lo mismo que tenía Netflix en su momento. La pregunta es, ¿por qué teniendo la misma tecnología desapareció? Esto nos lleva a que ya en el 2020 empezamos, obviamente con la pandemia, a tener una aceleración de la transformación digital y en estos 4 años empieza a haber un cambio también importante en la intención de querer hacer transformación digital y pasar a la acción. Y cuando hablamos de pasar a la acción, es que nos obligó la pandemia a hacer ese preciso proceso que teníamos como empresas tratando de ver cómo hacerlo y estábamos confundiéndolo con solo digitalizar el modelo de negocio y de nuevo no ir más allá de la digitalización o de una actualización tecnológica digital. Por eso, ahora que está sucediendo desde el 2000, digamos, desde el año pasado a este año, es que empezó un reboom de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de un reboom, es que este boom de la inteligencia artificial lleva ya una década. Pero en este momento es cuando estamos viendo los impactos que está generando, por ejemplo, ChatGPT o todos los elementos alrededor de el avance que ha tenido inteligencia artificial en términos de poder hacer procesos creativos, procesos generativos en temas de contenido. Y cuando hablamos de generativos es que ya una inteligencia artificial genera por sí sola contenidos, imágenes y puede hacer una serie de elementos que pues ponen un poco como a pensar esto cómo lo podemos adoptar y cómo podemos beneficiarnos en nuestras organizaciones, en nuestros negocios, teniendo en cuenta que hoy en día ya no es un tema alejado o inalcanzable. Cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, cualquier emprendimiento incluso puede ya tener acceso a soluciones de inteligencia artificial. Por eso es importante que con todo esto que ha sucedido, con todas estas, digamos, curvas de aprendizaje, lo que nos tenemos que preguntar es qué tanto ha sido el éxito en términos de pues, todas estas iniciativas estratégicas que han hecho muchas organizaciones en temas de transformación digital. Y cuando uno mira la tasa de éxito a nivel mundial, estamos hablando que entre el 70 y el 80% no están logrando los resultados esperados. Por decirlo de una forma positiva, eh, el no logro es una tasa pues, de fracaso. Con lo cual, estamos hablando que entre el 20 y el 30% ha sido exitoso. ¿En términos de qué? De hacer cambios significativos. En términos de no quedarse simplemente actualizando y estar al día tecnológicamente, sino que eso realmente tenga un impacto en los negocios. En esos tres elementos que ya les he comentado. Cómo incremento valor, cómo soy más eficiente en mi organización y cómo tengo pues un talento que está haciendo procesos de adopción para que todos esos elementos tecnológicos, todas esas metodologías, pues al final vayan más allá de la implementación.
Tenemos mucha implementación tecnológica, muchas herramientas tecnológicas y no sabemos para qué o por qué o cuál es la razón de utilizar ese tipo de tecnología y al final el impacto que tenemos que lograr. Cuando hablamos de esos impactos, esos cambios significativos, estamos hablando que en el caso de Colombia tenemos un nivel de madurez entre el 60 y el 68%, pero que solamente entre un 6 y un 9% está en un nivel avanzado. Eso significa que puedo yo tener un nivel, digamos, promedio, cuando estamos hablando de 60 a 68, pues estoy pasando como país el examen, ¿cierto? Pero si vemos esos niveles avanzados, exitosos, que realmente están haciendo un cambio importante, pues la tasa es muy baja. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo empezamos a lograr resultados de muy alto impacto. No es solamente tener tecnología, sino realmente lograr un muy alto impacto con ella. Y de nuevo, esto va desde un emprendimiento hasta pues, empresas grandes. Ya no es algo exclusivo de solo empresas grandes. Nos lleva a que los negocios, no importa el tamaño, tienen una gran oportunidad siempre y cuando tengan claro cómo hacer una estrategia de transformación primero y después tener el componente digital o la tecnología digital como un habilitador o acelerador de esa transformación. Por eso vamos a ver ahora una guía muy sencilla de 4 pasos con estas buenas prácticas y herramientas y casos de éxito que van a hacer que tu negocio logre esos resultados de muy alto impacto. El primer paso es transformarnos nosotros. O sea, no podemos generar un proceso de transformación en la dimensión de nuestra empresa, en la dimensión de nuestros equipos de trabajo, si nosotros no arrancamos a transformarnos y arrancar por nosotros mismos. Es una gran oportunidad de hacer un proceso de transformación de una mejor versión de cada uno de nosotros. Entonces, hay que verlo es como el componente que nos va a permitir innovar en nuestra vida, el tener una mejor versión y luego irradiar e inspirar a otros con esos cambios que vamos a empezar a generar para nosotros mismos. Pero el componente inicial de la transformación personal es la mentalidad. Por eso tenemos que empezar a cambiar una mentalidad tradicional a una digital que nos permita pensar siempre de forma diferente. Recuerden, no estamos hablando de tecnología, sino de hacer cosas diferentes que generen mejores resultados, de probar, de no tenerle miedo a probar, a experimentar, a innovar. Y tenemos que empezar a crear esa cultura digital en nuestro equipo interno, en nuestro ecosistema de personas interno, en nuestros negocios y empezar a unir nuestros proveedores y nuestros aliados estratégicos, porque al final todos ellos hacen parte de nuestro ecosistema de negocio. Una vez logramos hacer esa transformación de mentalidad tradicional a digital, es decir, de pensar de forma diferente, de buscar siempre nuevas formas de hacer las cosas, y que si el resultado es mejor, pues no nos quedemos ahí, sino siempre estar generando continuamente ese tipo de mejora. Nos lleva a pasar al segundo paso, que es identificar qué tipo de cliente queremos tener y conocerlo muy bien. Cuando hablamos de qué tipo de clientes quieren tener cada uno de ustedes, es identifiquen ese cliente ideal. Hagan un perfil de ese cliente ideal. No lo hagan todavía sobre los clientes actuales. Es más, puede ser una base para determinar ese cliente ideal. Pero ¿cómo se imaginan ese cliente ideal? ¿Cómo se lo imaginan en términos de recompra, de recomendación, de pagos en tiempos mucho más cortos de lo que pueden ser los pagos que están teniendo en este momento con sus clientes actuales? Ese cliente que quieren tener, ¿cuál sería ese perfil? Y luego empiezan a conocerlo muy bien, a buscar, a identificar dónde se encuentran, para poder identificar en esos puntos, digamos, de dolor que tienen y sobre todo esos mayores dolores que pueden estar manifestando, dónde puedo yo dar valor, dónde yo puedo incluso, si estoy identificando un dolor que puedo crear o innovar algo que le ayude a aliviar ese dolor, ahí estoy generando el componente de valor.
Siempre el valor me lo define mi mercado, mi cliente, no lo defino yo. Y lo tengo que diseñar de acuerdo a lo que necesita mi cliente. Por eso, este tercer paso, que es el diseño de nuevos productos y soluciones ajustados a la experiencia que busca mi cliente. Tengo que conocer primero muy bien a mi cliente para poder saber qué es lo que está buscando, cuál es la experiencia que está buscando. Y con base en eso, yo hacer el diseño de una solución que le ayude a aliviar ese dolor que ya he detectado y que la forma en cómo lo estoy solucionando, como lo estoy aliviando, sea mejor que otras opciones que pueda encontrar en el mercado o que pueda encontrar en mi competencia. Y el cuarto punto, el cuarto paso, es validar constantemente esa aceptación de lo que yo le estoy proponiendo nuevo a mi cliente. Él es el que me valida si ese nuevo diseño es el adecuado o no, qué tengo que cambiar para que se adecue y empezar a generar precisamente un proceso continuo, porque yo puedo mejorar eso que está buscando y que yo se lo puedo brindar, pero no me puedo quedar quieto. Tengo que innovar constantemente, tengo que mirar cómo están cambiando esos elementos que generan o que percibe de valor mi cliente y poder brindar, si cambian, pues un producto ajustado a ese cambio. El primer punto, entonces vamos a entrar a mirarlo en detalle. Ya vimos los cuatro, digamos, pasos, los cuatro puntos que tenemos que tener en cuenta y vamos a ir poco a poco en cada uno de ellos para poder saber cómo, digamos, utilizarlo o adoptarlo en cada uno pues, de los negocios de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a transformarme en mi mentalidad tradicional e digital, contagiar o inspirar a otros, a mi equipo interno, a mis proveedores y a mis aliados estratégicos para lograr precisamente crear esas sinergias de pensar de forma diferente y pensar siempre centrados en lo que necesita, quiere y puedo empezar a generar en eso que quiere mi cliente de forma continua. Pensar siempre centrando toda la atención en generar experiencias para el cliente. Entonces, un tema importante que usualmente por mi experiencia encuentro siempre es pensar que este tema digital es un tema de edad y que si somos personas de la generación X o la generación de la guayaba o baby boomers, no somos digitales y que las, digamos, generaciones más jóvenes pues son las que ya vienen con ese componente digital. Pero la mentalidad digital, de nuevo, no depende de la edad o depende de la generación. Les puedo decir, lo que es hoy en día, por ejemplo, un banco como la vivienda, pues fue en su momento liderado pues, por un presidente como era Efraín, que pues, era una persona de más de 60 años, y sin embargo fue una persona que quiso y le creyó a todo este componente de transformación digital y todas las innovaciones que hoy en día, como David Plata y bueno, todas las soluciones y las apps que tiene la vivienda, pues fue gracias precisamente a esa mentalidad de una persona de más de 60 años que empezó a mirar cómo transformar los servicios de un banco para que fueran más ágiles y pues que fueran pues más adecuados a sus clientes. Entonces, de nuevo, esto no es un tema de edad. Lo otro es hay que tener esa capacidad de no dejar de lado, obviamente, pues lo que ya yo conozco, lo que yo ya tengo como, pues digamos, como recorrido en términos de experiencia, en temas de eh, el modelo tradicional en cuanto a, pues es el generador de lo que hoy en día, pues, me está dando como negocio, ¿cierto? Pero tengo que tener la capacidad de pensar de forma ambidiestra o bimodal. Eso quiere decir que tengo que pensar en continuar mi modelo tradicional, ir mejorándolo, pero cómo también empiezo a pensar en el futuro de mi negocio, haciéndolo más digital, buscando cómo hacerlo pues de una forma más exponencial y en paralelo pues a seguir obviamente el día a día con mi negocio mejorándolo. Y lo que hemos hablado, siempre arrancar innovando a nivel personal. Es qué voy a hacer para hacer las cosas diferentes a nivel personal. ¿Cómo voy a cambiar mi rutina en el día a día? ¿Cómo voy a empezar a no procrastinar, por ejemplo, sueños que puedo ya realizar y que
en ese componente de ir por esos sueños y hacerlo realidad y ver que se puede, pues empieza a ser más alcanzable, más, digamos, cercano los cambios que quiero a nivel empresarial. Por eso siempre se habla de esas victorias tempranas o mangos bajitos o tener, digamos, esas mejoras de corto plazo en términos de transformación digital. Es cómo cada vez puedo ir pensando con una mentalidad de mejora, así sea pequeña, pero que cada mejora pequeña, si la hago más rápido, pues empiezo a tener una velocidad mucho más disruptiva, mucho más ágil de lograr que mi negocio pues vaya más allá de lo que está hoy en día. Yo les recomiendo para poder lograr todo esto que estamos hablando, el explorar primero qué negocios digitales tienen o existen alrededor, digamos, de no solo del mercado colombiano, hay que mirar también qué está pasando, por ejemplo, en aceleradoras, que son, digamos, estas entidades que están tomando emprendimientos o startups, que son básicamente modelos muy disruptivos, modelos con base tecnológica, y ver un poco qué están haciendo diferente. Si ustedes empiezan a analizar, por ejemplo, lo que fue en su momento cuando nació Airbnb, pues fue creando una alternativa diferente de poder solucionar pues una necesidad de alojamiento, de poder tener algo en ese momento pues mucho más económico, pero también poder vivir un poco la cultura de los locales o de las personas locales o nativas pues que estaban en el sitio donde pues uno iba como turista. Entonces, si vemos también, por ejemplo, modelos como Spotify, que cambió la forma de escuchar música, son, primero que todo, temas que nacieron en estas aceleradoras, que nacieron como un emprendimiento, una startup, y por eso les recomiendo esta página de Y Combinator que ustedes ven acá, o openstartups.net, o pues también estar revisando que está saliendo de nuevos modelos de negocio en una publicación como lo puede ser Forbes Colombia. Entonces, primero mirar qué existe. No miren el negocio tradicional de su competidor, sino qué está haciendo diferente otras personas con otros tipos de modelos de negocio que pueden sustituir incluso mi modelo tradicional o que me pueden quitar clientes y aprender de ellos. También hay que entrenar la creatividad. La creatividad se diferencia o la invención se diferencia de el proceso de innovación en que la innovación genera valor tanto a mi cliente como también a mi empresa, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Pero si no genera valor, nos estamos quedando en modelos de invención o modelos de creatividad. Sin embargo, ese es el inicio de la innovación. Por eso hay que empezar a entrenar la creatividad como lo tenemos que hacer con nuestro cuerpo, una actividad física o con nuestra mente, pues también hay que entrenarla y entrenar precisamente nuestra creatividad. Este libro se lo recomiendo. Sí, eres creativo y todas las personas somos creativas. A veces pensamos que los creativos son solamente los que están en publicidad o los que de pronto son muy extrovertidos y todos tenemos poder de creación, todos tenemos esa capacidad creativa, sumado obviamente a nuestra capacidad recursiva. Pero esa capacidad creativa hay que entrenarla, esa capacidad hay que entrenarla diariamente. Por eso este libro les va a ayudar muchísimo a lograrlo. Ahora, en nuestro segundo paso de cómo identificar ese tipo de cliente y conocerlo muy bien y empezar a conocerlo muy bien es qué dolores en este momento tiene y que o yo le puedo con mi producto o mi servicio dar una solución o puedo empezar a innovar creando precisamente una solución más adecuada para solucionar esos dolores. Por eso, para poder lograr eso, ¿no? Yo les recomiendo primero que empiecen a buscar esos clientes de nuevo que tienen un alto índice de recomendar su negocio. Es decir, que les va a ayudar a crecer su negocio recomendándoselo a otros. Por eso es más importante medir el nivel de recomendación. De seguro, y vamos a ver
pues, una técnica de cómo medir ese nivel de recomendación que va más allá de la satisfacción. Pueden haber clientes satisfechos que no necesariamente van a recomendar mi negocio. Lo que necesito es que estén satisfechos, porque eso me va a ayudar a que haya una recompra o que vayan a comprar más de mi producto, que ese ticket promedio suba, ¿cierto? O en esa recompra me compren más de mi producto o yo pueda hacer una venta cruzada con esos clientes, pero necesito también que me recomienden. Por eso hoy en día los modelos que más crecen son los que más se recomiendan, ese voz a voz, pero no solo el voz a voz, sino también cuando colocan una recomendación en redes sociales, cuando empiezan a generar en las comunidades en diferentes ámbitos, no solo redes sociales, sino también presenciales, el hablar de mi negocio, el recomendar mi negocio. Y se vuelven voceros de mi marca y me ayudan a crecer de una forma orgánica, donde pues al final es una forma muy eficiente porque no estoy haciendo una inversión muy grande en ese tipo, digamos, de promoción. Y entender y analizar esos comportamientos que tiene este cliente que va a ayudarme a recomendar mi negocio y que yo puedo utilizar, por ejemplo, herramientas que hoy en día son muy fáciles para conectar en cualquier canal digital. Si ustedes tienen una página web o tienen una aplicación o tienen no solo una aplicación móvil, sino de pronto su página web está optimizada para poder verse en un celular, pues herramientas como hotjar.com o Crazy Egg, que los vemos acá, son herramientas que tienen versiones básicas gratuitas y que ustedes pueden empezar a conectar a sus canales digitales para poder hacer análisis de lo que sucede por parte de los usuarios cuando llegan ahí. Ustedes pueden colocar encuestas de opinión para poder preguntarle a las personas que llegan a su página web o llegan a su e-commerce o llegan a consultarlos desde el móvil sobre cómo le parece lo que encuentra en la página, qué cambiaría, qué no cambiaría, qué quisiera encontrar y no encontró, ¿no? Y qué tanto recomendaría pues la página o compartiría la página pues a otros amigos, a compañeros, a familiares. Hay un indicador cuando hablamos de recomendación, un indicador que tiene este nombre técnico, el Net Promoter Score o el NPS. Algunos de pronto si lo han escuchado, pues saben que se volvió un indicador muy importante que está siendo medido por diferentes empresas, pero cualquiera de nosotros lo puede medir, ¿ya? Y adicional, estas herramientas que les comento pueden empezar a mostrar también mapas de calor. ¿Qué es un mapa de calor? Es cuando empezamos a ver un poco a través de colores donde el color rojo quiere decir que hay más atención, es decir, el usuario que entró a la página se quedó más tiempo en esa zona y cuando vemos zonas azules, quiere decir que no bajó o que algo hizo que él no supiera que hay información abajo. Y toda esta información me permite hacer cambios en mi página para que realmente mi página se vuelva una herramienta de generación de negocio. No es tener solamente una página de comunicación, sino una página de generación y apalancamiento del negocio. Por eso, estas herramientas pues traen todos esos componentes que de nuevo vienen con una versión básica para que ustedes puedan conectarlo y si ya empieza a crecer el negocio de ustedes, pues ya este tipo de herramientas pues tiene una forma de ir escalando también en precio de lo que ustedes necesiten. Otra herramienta que ustedes pueden utilizar es Google Trends y es una herramienta también gratuita donde podemos ver tendencias de búsqueda, es decir, uno puede colocar o hacer precisamente una simulación de qué palabras colocaría o usaría mi consumidor objetivo para buscar en Google y me muestra qué otras palabras puedo yo utilizar y esto me ayuda a o a comprar publicidad en Google más adecuada o a mejorar mi página web en el sentido de que yo debería tener internamente en los textos de mi página, pues este tipo de búsquedas o palabras de búsqueda que una herramienta como Google Trends me puede dar. Un caso de éxito es Bellapiel, que pudo identificar con este tipo de herramientas que, por ejemplo, no solamente pues, entraban al portal a comprar mujeres, sino también empezaron a ver que la familia era pues ese mercado objetivo también interesante.
que podría no solamente la persona que entraba a comprar para ella, si era la mamá, sino para el papá y para los hijos. Esto hizo que pudiera incrementar identificando precisamente con estas herramientas y colocando simplemente estas opciones, dependiendo también de ese análisis que hizo de sus clientes, para colocar una sección de niños y de familia, con lo cual esa categoría familia empezó a tener un componente interesante y crear un contenido educativo a los clientes para que cuidara, obviamente, pues no solamente cada uno de los miembros de la familia, sino a sus otros miembros. Hoy en día, Bellapiel es el segundo e-commerce más exitoso en Colombia. Aprendizajes de este caso de éxito. Hay que siempre estar explorando en innovar el negocio y siempre van a encontrar cuando se innova unos beneficios increíbles. La intuición es clave, pero hay que combinarla con la información. Por eso es importante tener estas herramientas digitales y hacer una mezcla entre intuición y datos. Y no hagas una mejora en un momento en el tiempo, debe ser continuo. Si haces una medición con una encuesta y haces un cambio y no tienes una herramienta que sea dinámica y que en línea y en tiempo real esté mostrando los comportamientos y cómo cambian los comportamientos de tus clientes o de personas interesadas en tus productos que son posibles clientes y que pues llegaron de alguna forma a tu página, pues hay que estar midiendo todo el tiempo qué puedo yo mejorar. En el tercer paso, diseñar nuevos productos y soluciones ajustadas a la experiencia buscada por tus clientes, encontrando y aliviando esos dolores que uno puede detectar. Siempre es importante ver cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que quieren tus clientes y poder hacer esa conexión de que mi propuesta de valor realmente pues sea de valor y que el valor lo perciban mis clientes. Ellos son los que definen si lo que yo estoy ofreciendo es valioso o no, es valioso para ellos o no, frente pues también a otras alternativas. Por eso es importante identificar esas interacciones donde se puede mejorar la experiencia del cliente. Y para poder identificar esa propuesta de valor, lo más importante es empezar a hacerse unas preguntas. ¿Qué problema o tarea quiere resolver mi cliente a través de mi producto o servicio? ¿Cuáles son esos dolores, frustraciones o emociones negativas que tiene antes, durante o después de resolver el problema o realizar la tarea que quiere que mi producto o servicio pues resuelva? ¿Y qué beneficios va a recibir por usar, comprar, alquilar mi producto o servicio? Si se hacen esas tres preguntas y tienen cómo resolverlas, van a empezar a identificar esa propuesta de valor. De nuevo, dependiendo de la óptica y lo que quieren sus clientes. No es respondiendo lo que ustedes creen que quiere el cliente, sino hay que ir a preguntarle al cliente y resolver y responder estas preguntas. Por eso, otra herramienta que les traigo que es muy poderosa es el Customer Journey Map o el mapeo de la travesía del cliente. Y es cómo yo hago ese mapa que me ayude a identificar las fases en las cuales interactúa mi cliente con mi negocio. Es decir, desde incluso cuando está buscando una solución y entra, por ejemplo, a Google a buscar, ya ahí yo debería estar apareciendo. Y si ya hago que él de pronto ve en una frase del despliegue que sale de la búsqueda, le llama la atención y hace clic ahí y va a mi página, yo tengo que ver qué pasa en cada una de esas interacciones, en cada uno de esos pasos, en cada una de esas fases que está interactuando mi cliente con mi negocio. Por eso hay que identificar esas interacciones. Es decir, qué pasa en el antes, durante y después. Cómo yo identifico qué tan buena ha sido la experiencia. Por ejemplo, en la búsqueda. Por ejemplo, en ver la información de un producto, si realmente tengo las fotos adecuadas o no, si realmente tengo la información que él está necesitando para poder tomar su decisión. Todos esos elementos de interacción, yo tengo que medir cómo es el nivel de experiencia. Si es positiva, negativa, la puedo calificar de 1 a 5, donde 5 es wow, donde 1 es terrible. ¿Y qué debería hacer una vez tengo ese mapa en cada una de las fases que tengo yo de interacción con mi cliente y con esa medición de experiencia? Pues centrarme en las que tienen una experiencia muy baja y empezar a ver qué procesos de mejora, qué acciones de mejora,
qué iniciativas voy a hacer para que esa experiencia mejore, y cuando la experiencia mejora, pues mejora mi nivel de recomendación. Por eso es muy importante hacer este tipo de mapas. Es una herramienta muy sencilla, es una herramienta muy fácil de aplicar, pero muy poderosa siempre y cuando yo haga las acciones adecuadas una vez tengo el diagnóstico. Por eso, un caso de éxito es Grupo Quick, es un grupo logístico que empezó a entender desde las experiencias cómo mejorar sus soluciones digitales. Es decir, entendiendo ese mapa de interacción y experiencia con sus clientes, empezó a encontrar que podía desarrollar nuevos modelos de negocio digital. Y hoy en día tienen los crecimientos del 40 al 51% anual en ventas. ¿Por qué? Porque entendiendo dónde encontraba dolores, no solamente mejoró su modelo de negocio, es decir, su servicio actual, sino que empezó a encontrar nuevas alternativas que no veía el cliente en el mercado y que necesitaba para su proceso logístico. Por eso, uno de los, digamos, de los desarrollos digitales que ellos hicieron es Smart Quick. Smart Quick es una aplicación que permite optimizar el modelo logístico de una empresa desde poder identificar cuál es el carro adecuado para los diferentes trayectos, cuál debería ser el trayecto donde se gaste menos gasolina, cómo debería ser incluso el tamaño de los empaques para que quepan lo más y sea lo más eficiente, hagan de cuenta como un Tetris, donde encaja todo de una forma tan exacta, tan milimétrica, que optimiza al máximo pues, los espacios. Y todo esto a través de un mapa sencillo como el que acabamos de ver. Poder identificar en cada uno de sus componentes del mapa donde había pues una experiencia muy baja, mejorar su modelo de negocio actual, su solución actual, pero crear una nueva solución. Por eso, no solamente es mejorar lo que ustedes tienen en este momento como producto o servicio o como solución a sus mercados, sino también encontrar oportunidades de crear algo nuevo, y ahí es donde también vuelve el proceso de innovación a tener vigencia, y con esta herramienta lo pueden lograr. Y el último paso es siempre validar constantemente la aceptación de ese nuevo producto, ese nuevo diseño, esa nueva experiencia que tanto la está aceptando sus clientes, sobre todo los clientes que quieren tener sus clientes objetivo, su mercado objetivo, y versus la competencia, ellos tienen que decir o tienen que comparar cuál de las alternativas es mejor. Por eso, el nivel de recomendación es muy importante. Ese Net Promoter Score o ese índice neto de promoción o ese NPS. Porque entre más alto sea el NPS, entre más alto sea el nivel de recomendación, pues quiere decir que mi producto es muchísimo mejor. La experiencia de la compra y todo lo que tiene que ver alrededor de mi negocio es mejor que otras alternativas que tiene el cliente. Por eso hay que medirlo. Entonces, siempre tener presente que hay que medir el nivel de recomendación, y no solo el de ustedes, el de su negocio, sino también el de la competencia. Y cuando ustedes encuentran qué está haciendo mejor, es decir, por qué de pronto están recomendando o puede que lleguen a recomendar más a su competencia que a ustedes o viceversa, pues tienen que empezar a hacer ese tipo de análisis para ver qué es lo que está valorando más el cliente. Y con ese, digamos, ese hallazgo o esos hallazgos o esa información, fortalecer la propuesta de valor de sus negocios. Ahora, herramientas que pueden usar: empezar a preguntar para qué marcas, productos o servicios prefieren recomendar tus clientes. Es decir, más allá de el medir el nivel de recomendación, es entender el por qué o recomiendan o son neutrales, es decir, no están satisfechos pero no recomiendan, o son detractores, es decir, no lo recomendarían. Por eso, una forma pues de medirlo es haciendo las preguntas que seguro a muchos nos han hecho, donde nos dicen, bueno, de 1 a 10, donde 10 definitivamente usted lo recomendaría o recomendaría un producto o servicio, y 1 definitivamente no lo recomendaría, ¿qué tanto, pues, para recomendarlo a sus amigos, familiares, en fin, lo haría?
Si las personas califican entre 9 o 10, quedan en la zona de promotores. Si califican entre 7 y 8, quedan en la zona neutra, y de 6 hacia abajo quedan en la zona de detractores. Entonces, el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores, ese es el indicador NPS. Por eso hay que gestionarlo. ¿Eso qué significa? Hay que mirar quiénes quedan en la zona neutral, es decir, los que calificaron 7 u 8, y ver por qué no están recomendando y llevar o mejorar de nuevo la propuesta de valor de acuerdo a lo que podamos empezar a indagar para que se vuelvan promotores. Ahora, tener entre un 20 y un 40% es bueno, un 40 a 50 es muy bueno, y pues ya tener entre 50 y 80 es increíble, y mayor de 80 es súper increíble. Lo más importante es siempre, independiente del NPS que les dé, es busquen mejorarlo. Ese es el punto, no es si están por debajo, les dio negativo, sino es cómo lo mejor, qué tengo que gestionar para que esto mejore. Y no es solamente ustedes solos, tienen que involucrar a sus empleados, a sus proveedores, a todo su ecosistema. Y hay que mirar también si existe el indicador o el NPS del sector o del gremio. Por ejemplo, hay muchos gremios que ya están sacando un NPS para que las empresas puedan compararse y tener pues un punto de comparación o un benchmark. Y ahí pueden ustedes ver si ese NPS está por encima de su industria o por debajo. Pero de nuevo, lo más importante es que ustedes se comparen contra ustedes mismos y que lo midan para su competencia. Y dependiendo de eso, pues sabrán si el NPS que les está dando es bueno o no, y hacer los procesos que tengan que hacer para mejorarlo. Un caso de éxito es Blink. Blink, pues parte de lo que hizo precisamente fue empezar a identificar en esos promotores por qué los recomendaban, y empezar a buscar que los que estaban neutrales empezaran a volverse promotores. Esa estrategia les generó un 320% de rentabilidad. Es uno de los casos de éxito de e-commerce, precisamente trabajando desde este modelo tan sencillo, como ustedes vieron, tan fácil de preguntar, del NPS. Pero lo más importante, de nuevo, no es solo medirlo, sino poder identificar qué hace que haya promotores, qué hace que haya pues, personas neutras, y hacer una estrategia para llevar esos neutros a que sean promotores. Entonces, hay que estar midiéndolo de forma constante, así como estábamos hablando de que los procesos de experiencia también tienen que ser constantes, el NPS también. Por eso hay que buscar estas herramientas que hemos hablado, que se pueden conectar a los canales digitales, que tienen una versión básica gratuita, y tener estos indicadores para que los datos me ayuden a gestionar de forma más inteligente mi negocio. Entonces, repasando los 4 pasos: transformarse primero, hay que transformarnos nosotros antes de transformar nuestro negocio o a otros, y eso implica cambiar nuestra mentalidad. Entonces hay que empezar a trabajar esa mentalidad ambidiestra, seguir obviamente pues trabajando nuestro negocio con el modelo tradicional, mejorándolo, pero en paralelo creando un nuevo negocio con nuevas, digamos, soluciones, con segmentos de mercado diferentes, buscando modelos de experiencia que permitan ser muchísimo mejor de lo que pues, puede dar un modelo tradicional, identificar esos clientes que me interesa tener, que son los ideales, y poder conocerlos muy bien para que pueda empezar a identificar esos dolores y generar esos alivios diseñando nuevas soluciones a través de encontrar esos elementos de experiencia que están buscando ellos, no lo que yo creo, sino lo que ellos están buscando, hacer esa conexión y validar constantemente si ese diseño o ese cambio que estoy haciendo en mi proceso, en mi producto, en la forma de acercarme a los clientes, de venderles, de entregarles el producto, de tener modelos para que si me lo tienen que devolver, pues también sea una gran experiencia, pues todo eso tengo que validarlo constantemente. Por eso los invito a que no sobrevivan en la era digital, no sean seguidores, sino sean líderes en esta era digital. Muchas gracias.